Namaste, espero que se encuentren muy pero muy bien y a continuación vamos a dar inicio a este curso de Historia de las Asanas, principalmente vinculada a la referencia de los 24 gurús de la naturaleza. Y para ello vamos a compartir a continuación en base a qué tipo de evidencia epistémica nos vamos a estar refiriendo de manera continua, que en este caso es el Srimad Bhagavatam. Siempre que hablamos de yoga o de conocimiento filosófico vinculado a las prácticas y también a lo que implica la teoría, ¿sí? Tomamos como referencia lo que se conoce como las escrituras védicas, o en otras palabras, los Vedas, ¿sí? Veda es la fuente de referencia principal del todo el conocimiento ligado, por ejemplo, a la Ayurveda, a la filosofía del yoga, a lo que se conoce también como las diferentes posturas, asanas, nombres, mantras, ¿sí? Es la fuente principal a nivel literario de todas las diferentes recitaciones de mantras, conocimiento, etc. El Srimad Bhagavatam, que es la escritura principal, digamos, que representa como una de las esencias de este conocimiento védico, ¿sí? Ocupa un rol sumamente importante y predominante en todo el cuerpo filosófico del yoga. Y esta escritura, que cuenta con 12 cantos, son 12 libros, aproximadamente 17.988 versos, principalmente es la fuente filosófica más trascendente que abarca lo que implica la cultura, la práctica yoica, desde una perspectiva también mística y desde una perspectiva vinculada sobre todas las cosas al beneficio tanto físico, mental, pero sobre todo espiritual de toda esta práctica. Para ello es que vamos a analizar un poquito la terminología. ¿Por qué? Porque a medida que avancemos en la descripción de los 24 gurús de la naturaleza, vamos a tomar como referencia principalmente la evidencia epistémica de este conocimiento. En este caso, los 24 gurús aparecen en esta escritura, definidos y a su vez también desarrollados en esta escritura llamada el Srimad Bhagavatam. Como vemos en imagen, Srimad, ¿sí? Bhagavatam. Srimad sería el primer término que compone este escrito, que principalmente es una combinación de Sri, en este caso, que significa belleza, gracia o brillo, y también representa la gracia divina y la reverencia, la invocación a lo sagrado, ¿sí? Y por otro lado vemos que está el término mad. Mad en este caso se interpreta como lleno o colmado, algo que es completo en sí mismo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos como dos significantes de un mismo término. Por un lado, belleza, gracia, opulencia, Sri, y Mad, completo, ¿sí? O aquello que está colmado. Bhagavat sería la otra palabra que compone esta escritura. De vuelta, la citamos porque es la referencia principal para hablar justamente de los 24 gurús y de lo que significa ello. Bhagavan es un término en sánscrito, ¿sí? También, como vemos, que representa a lo divino, ¿sí? Representa lo trascendente. Bhagavat. Entonces tenemos Srimad, Bhagavat, y por otro lado Purana. Purana, que es la escritura justamente, ya que el Srimad Bhagavatam es un Purana, que significa antiguo, ¿sí? Antiguo o ancestral, se podría definir, que principalmente los Puranas representan una categoría de literatura que se ocupa de la historia del universo y la genealogía, por ejemplo, de los dioses y diferentes sabios, sabias, diosas, de todo lo que implica la cultura y la sabiduría del yoga. Entonces, primeramente partimos de esta referencia de lo que representa, significa el concepto Srimad Bhagavatam como escritura. Luego,
Vamos a ver cómo esta escritura ha influenciado tanto en las artes como en los valores éticos y morales de lo que es la antigua civilización de la India, pero principalmente el conocimiento del yoga. Este texto les va a quedar a ustedes, les va a llegar también a través de un link que se comparte en historias destacadas. Por un lado van a tener el link del video de esta grabación y por otro lado también los textos respectivos en donde van a poder todo esto que yo estoy mencionando. Por supuesto hay cosas que voy diciendo que son complementarias a los textos, pero la idea es que ustedes lo tengan como fuente referencial y puedan profundizar en ellos, ¿sí? En el Bhavatan hay como una visión teológica y filosófica del universo, desde la que es la creación, donde se habla de diferentes aspectos vinculados, por ejemplo, a avatares, ¿sí? Como Rama, Buda, Krishna, etc. ¿Sí? También aspectos vinculados a la creación y a sus diferentes manifestaciones, tanto materiales como espirituales, y sobre todo abordando temas filosóficos, ¿sí? Que es el tercer punto, como Dharma, los deberes virtuosos, karma, las acciones que generan buenos resultados, ¿sí? Y moksha, que es la liberación. Van a ver que hay algunas palabras que quizás aquí en imagen se repiten, más que nada es por la adaptación de la configuración del diseño al video, pero luego eso les va a llegar de manera corregida a ustedes, ¿sí? Todos estos textos están siendo compilados en primera instancia en sánscrito. Srimad Bhagavatam es una escritura milenaria, data de aproximadamente 5.000 años, y en el mismo, ¿sí? A través del capítulo número 11, mejor dicho, perdón, el canto 11, aparece lo que se conoce como el Uddhava Gita. Lo voy a escribir aquí que hay un poquito más de espacio. Uddhava Gita. El Uddhava Gita significa, en este caso, el canto de Uddhav. Gita significa canto o enseñanza, ¿sí? También. Pero ¿qué representa el Uddhava Gita? Primeramente, todo esto se narra en el contexto del canto 11. Recordemos que cada canto es un libro, son 12 cantos el Srimad Bhagavatam. Y el Uddhava Gita se traduce a menudo como la canción de Uddhava. Esta es una de las más famosas secciones que se encuentran en esta literatura y comprende esencialmente los consejos dados por Krishna a su querido amigo y consejero, en este caso, Uddhava, ¿sí? Antes de que Krishna abandone este mundo de manera física, por decirlo así. Recordemos que Krishna representa el principio de maestría máximo del yoga. Uno de los nombres también de Krishna, lo vamos a anotar abajo, es Yogeshwar. Yogeshwar significa el supremo maestro del yoga, el supremo controlador, pero en este caso el maestro principal, ¿sí? Tanto de los yogis como de las yoginis. Por eso que los textos en donde habla Krishna o en donde se explican las enseñanzas de Krishna son de los más importantes dentro de lo que es la filosofía y la cultura del yoga. Uno de ellos también sería el Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, ¿sí? Principalmente entonces el canto 11 es donde la particularidad, Uddhava, como discípulo, le hace unas preguntas a Krishna sabiendo Uddhava que Krishna iba a partir de este plano, Krishna iba a partir de este mundo. Todo esto se da en una atmósfera muy hermosa, en lo que se conoce como Badarikasram, un sitio cercano a los Himalayas, en un lugar muy pacífico, totalmente natural, libre de toda perturbación. Y allí es donde Krishna le narra a Uddhava y a través de Uddhava a todos nosotros las enseñanzas sobre la filosofía del yoga y la práctica espiritual, que son esenciales para comprender el camino hacia la liberación, principalmente de los sufrimientos y de los condicionamientos materiales, que son fuente principal de ansiedad, de ignorancia, etc. Aquí hay un punto importante en el que me quiero detener. Voy a borrar un poquito en imagen para no sobrecargar contextos.
que es el término, el nombre de Udava. ¿Qué significa Udava? ¿Sí? Udava viene de dos palabras, en este caso, en primera instancia, ut, ¿sí? Que es un prefijo que significa volar alto o aquel que es elevado. ¿Sí? Eso es ut. Y Ava o Java, en este caso con H, principalmente se refiere a invocar o llamar, un llamado. Por lo tanto, Udava es aquel que está en un alto nivel espiritual, en el sentido de que es elevado por su devoción y entendimiento espiritual, y también tiene la capacidad de elevar a otros espiritualmente. Entonces, el diálogo que se da en este pasaje del Bhagavatam es muy importante porque justamente trata sobre los principios más elevados de la creación y más elevados del universo, que tiene como propósito elevar la conciencia de todo aquel que los escucha, que los practica y que también los repite, ¿sí? Los comparte. Ese es uno de los principios esenciales de este pasaje. Entonces, a través de toda esta historia, digamos, de toda esta secuencia de maestro, discípulo y poniendo principalmente en dimensión lo que representa toda esta narrativa, es que Uddhava empieza a hacer preguntas acerca de cómo liberarse o cómo el individuo en esta era y en este plano, a través del cuerpo humano, puede alcanzar la realización suprema. Entonces, Krishna va respondiendo de manera muy profunda varias de sus preguntas, hasta que llega una parte que es como la más importante, que tiene que ver con los ejemplos que le brinda Udava y a través de Udava nuevamente a nosotros, para seguir como referencia sobre aquellas manifestaciones materiales que cumplen un rol de maestría, en este caso los 24 gurús. En cada una de estas presentaciones vamos a estar viendo un grupo aproximadamente de 4 principios de maestría de la naturaleza. En esta presentación vamos a estar analizando el principio del gurú de la tierra, el agua, el aire y el cielo. Y vamos a definirlo y conectarlo con posturas yógicas que justamente están clasificadas en esas categorías. Posturas de yoga de tierra, posturas de yoga de aire, de agua y de éter, en este caso cielo. ¿Sí? A continuación, entonces vamos a compartir algunos de estos principios de maestría, citando como referencia las respuestas que Krishna le va brindando a Uddhava en este Uddhava Gita. Por eso es que la primera parte fue como para poner en sintonía, en presentación, acerca de lo que hacia donde nos estamos dirigiendo y lo que representa todo esta sabiduría ancestral del yoga, siempre citando la fuente, ya que es muy importante cuando uno imparte un conocimiento o recibe dentro del marco yoico, los grandes maestros y maestras nos enseñan a tomar como referencia las fuentes escriturales para que también los estudiantes podamos, a través de esas fuentes, profundizar en dichas enseñanzas. El primer maestro que tenemos aquí en descripción es el maestro de la tierra. Pero primeramente lo que debemos comprender es que al observar la naturaleza también estamos percibiendo lo que comprende diferentes patrones que la rigen. ¿Sí? Aquí ya estoy siendo más literal en este caso con el párrafo que vemos número 1, ya que esto nos permite adaptarnos y responder de manera adecuada a los cambios a los que la vida y la naturaleza permanentemente nos invitan. De hecho, uno de los factores constituyentes y causales que generan ansiedad es la evasión al cambio, ¿sí? El evadir la oportunidad a la que nos invita la vida de cambiar, de adaptarnos, de poder empatizar con las necesidades a las que el ambiente o el entorno me invitan a trabajar, ¿sí? Entonces, esta es una de las primeras lecciones que nos brinda la naturaleza en su aspecto contemplativo. Tenemos la número 2, que es la que se asocia con el abrazo.
Una vez que hemos observado y comprendido, el siguiente paso es abrazar el cambio y la transformación. Así como las hojas cambian de color y caen, nosotros debemos aprender a fluir con los ciclos de la vida. Este es uno de los también propósitos principales a los que nos involucra justamente el estudio y la revelación de estos principios de maestría. Nuevamente repito, si ven palabras repetidas es justamente una cuestión de edición al transformar los textos de manera en proyección, porque el programa las repite, pero no se preocupen que cuando lo llegue a ustedes va a estar corregido ese detalle, ¿sí? Y luego tenemos el tercer punto, que es el transformar. La verdadera maestría surge cuando aprendemos a transformar nuestros desafíos en oportunidades de crecimiento. Al igual que la naturaleza se renueva constantemente, nosotros podemos evolucionar y florecer. Este es otra de las enseñanzas y principios a la que nos invita justamente la contemplación y el conocimiento vinculado a la maestría en la naturaleza. Ahí tenemos otro aspecto que tiene que ver con cómo aplicar dichos conocimientos, ya que el yoga en esencia trata de eso, de practicar, ¿no? Los resultados y las grandes comprensiones y experiencias se realizan en la medida que lo aplicamos, que lo practicamos. Entonces, pasar el tiempo en contacto con los elementos naturales, ya sea en un bosque o junto a un río o bajo el cielo estrellado, nos ayuda a sintonizar con sus enseñanzas, ¿sí? Entonces, en ese contexto tenemos el segundo punto, que es cultivar virtudes yógicas. Esencialmente la adaptabilidad, la paciencia, el desapego de todo aquello que nos hace daño, ¿sí? Y a su vez también nuestro contacto con la naturaleza y la contemplación de la misma desde una perspectiva y desde un vínculo mucho más profundo. Por eso es tan importante ver de qué manera los elementos y las manifestaciones naturales nos enseñan. También nos ayudan a reflexionar y a contemplar, a estimular la contemplación como la capacidad justamente de observación, que es una de las principales funciones o aspectos funcionales mediante el cual podemos percibir nuestra conciencia, ¿sí? La percepción es una de las funciones principales de la mente, trabaja en el campo perceptivo, es decir, en otras palabras, los sentidos de acción, los sentidos materiales que posee este cuerpo son las puertas de percepción que la mente tiene para reconocer y para experimentar la realidad, tanto en el campo visual, a través del tacto, a través del gusto, la escucha, el olfato, etc. ¿Sí? Estas puertas de percepción, que son los sentidos, son a su vez también asimiladas y sentidas a través de las funciones mentales. Pero a su vez también, así como la mente percibe, piensa, siente y desea, cuando hablamos de la mente en términos yógicos, hablamos principalmente de 5 funciones. Esto se define en los Yoga Sutras de Sri Patanjali, funciones como el pensamiento correcto, el pensamiento incorrecto, la ilusión, el dormir, el sueño y la memoria. Esas son las 5 funciones mentales. Luego también en los textos del Sankhya Yoga se mencionan 5 estados mentales, ¿sí? Estado perturbado, confundido, distraído, concentrado y controlado. Lo que busca el yoga es concentrar la mente para de esta manera poder tener en control, que no significa el control reprimir, ¿sí? Ni someter. El control significa dirigir el pensamiento a ciertos aspectos o patrones cognitivos que permitan que nuestro vínculo con los demás, con los objetos, con el trabajo, la administración, la vida, los afectos, sea lo más armónico y saludable posible, ¿sí? Entonces, ahí tenemos 5 funciones, 5 estados, ¿sí? Repito, perturbado, confundido, distraído, concentrado y controlado. Ahí están los 5 estados, los cuales uno puede fluctuar en los 5 estados de un momento a otro o a lo largo del día. Luego de esos 5 estados,
o mejor dicho, previo a ello, están las 5 funciones mentales. Pensamiento correcto, pensamiento incorrecto o imaginario, ilusión, dormir y memoria. Y luego tenemos 4 intenciones en las cuales subyacen el pensamiento y que a través de las mismas se expresan los diferentes deseos y actos, ¿sí? En este caso, estas 4 intenciones se asocian con intención desconsiderada, una, la 2 sería ensimismada, la tercera intención compasiva y agradecida, y la cuarta intención trascendental. Tenemos 5 funciones, 5 estados, 4 intenciones y a su vez también 3 aspectos funcionales nuevamente en los cuales la mente se expresa, que son pensar, sentir y desear. El sentir se asocia con el campo perceptivo de cómo la mente reacciona a través del pensamiento y sensaciones producto de diferentes estímulos sensoriales. Luego tenemos la inteligencia como la capacidad de discernir, reflexionar, analizar, razonar. Inteligencia viene de inter y legere. Inter es entre y legere se asocia con elección. Entre una cosa u otra, elegir o rechazar, sankalpa o vikalpa, dentro de lo que es el marco yoico. ¿Sí? El discernimiento es una función también de la inteligencia. Y luego está lo que se conoce, estos 3 aspectos, componentes, conforman nuestro cuerpo consciente, nuestro cuerpo más sutil, más pleno. El cuarto sería la conciencia propiamente dicha, la cual se expresa y se percibe a través de la capacidad de contemplación u observación. Y justamente cuando nosotros miramos o contemplamos, ¿no? en parámetros de observación, con un conocimiento y con un conocimiento sabio e inherente al objeto observado, el vínculo y la contemplación pasa a ser una experiencia más consciente, más vinculante. Y eso es lo que significa yoga. Yoga viene de yuk, que significa vínculo, en primera instancia el vínculo entre la mente, el cuerpo y los sentidos, pero esencialmente esos 3 aspectos vinculados a las emociones y a la conciencia, es decir, desarrollar y expresar la plena individualidad del ser, entendiendo el individuo como alguien no dividido. Individuo significa no dividido, alguien íntegro, y justamente esa integridad se fusiona en la unión de un vínculo que tiene como propósito principal el poder expresar la conciencia inherente, que es aquella que activa y anima este cuerpo. Justamente el concepto de alma viene de ánima, que significa aquello que anima, animado, activa, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de contemplación, nuevamente volviendo a la imagen de referencia, reflexionar y contemplar, todo esto se da en un campo también intelectual, de discernimiento, de análisis y sobre todo de conocimiento. Es así que llegamos al siguiente punto, que es el poder transformador de la naturaleza. Todo esto como para tener una introducción acerca de la importancia de lo que representan estos principios, no solamente en el marco de la filosofía del yoga, sino también en nuestra naturaleza humana, ya que nuestro cuerpo es un subproducto de los elementos que componen y habitan la naturaleza. Entonces, por un lado hay caos. Así como la Tierra se prepara para un nuevo ciclo, debemos estar dispuestos a enfrentar los momentos de caos y cambios en nuestra propia vida. La purificación, al igual que el agua, la purificación nos permite dejar ir lo que ya no nos sirve y prepararnos para la transformación. Luego tenemos el renacimiento, del mismo modo que una planta florece después de la adversidad, somos capaces de renacer y florecer a través de la sabiduría de la naturaleza. Y así es que llegamos entonces a descubrir la unidad de lo que implica cada elemento, ¿sí?, que compone este cuerpo. La tierra es, digamos, el subproducto de la tierra es este cuerpo. Del aire es la mente, del agua el espíritu, del cielo la conciencia, que es el síntoma del espíritu. Entonces, haciendo, digamos, conectando estos puntos uno con otro,
tierra cuerpo, cuerpo estabilidad, y esto nos lleva a el enraizamiento, a conectar con nuestra fuente. Como también trabaja el árbol, ¿no? El árbol hace dos movimientos, crece en dos direcciones, hacia el cielo y hacia el sol, hacia la conciencia suprema que lo sembró aquí, y también crece hacia abajo, buscando la humedad de sus raíces, para que nutra justamente el tallo y el cuerpo del árbol, para que a través de esa vida, de esa fuente primaria de energía, pueda crecer, pueda elevarse hacia el sol, ¿no? Pero es necesario estar enraizado, estar conectado con aquello que lo sustenta, con aquello que lo sostiene, que lo nutre, que lo abraza, ¿sí? En este caso la tierra. El aire, la mente, la ligereza y la conexión, ¿no? La mente es el punto de conexión entre la conciencia y el cuerpo, por eso una de las funciones de la mente mencionábamos es también sentir. La mente siente a través del cuerpo, el cuerpo se manifiesta a través de la mente, el pensamiento. El agua, que se asocia con el espíritu, la pureza y la capacidad de transformación. El cielo, la conciencia, la expansión y la trascendencia. Aquí tenemos como una manera conectada de vincular y de unir todo aquello que nos compone desde una perspectiva bien natural, ya que nuestro cuerpo nuevamente y nuestro ser se halla presente en la naturaleza. Nuestro cuerpo material es un subproducto de los 5 elementos que componen la naturaleza material: tierra, agua, fuego, aire, éter, ¿sí? Predominado principalmente este cuerpo burdo por el elemento agua y sus transformaciones, como la sangre, como líquido sinovial, como los jugos gástricos, etc. ¿Sí? Pero hay una gran predominancia del elemento agua en este cuerpo, pero no deja de ser el cuerpo un subproducto de la naturaleza. De ahí nuestra conexión y cómo debemos o podemos tener darnos la posibilidad de vincularnos con la misma de una manera mucho más amorosa y mucho más conectada con lo que representan los principios. Como toda madre, es el primer maestro, ¿sí? La madre se menciona que es el primer maestro de uno, y a su vez también la naturaleza, como un principio materno, un principio femenino divino, también representa la maestría. Y en este caso vamos a tratar de decodificar estos principios de maestría asociados a la sabiduría del yoga. Para ello comenzamos entonces analizando uno de los primeros maestros, en este caso los 4 que vamos a ver hoy. Uno es la tierra, el otro el aire, el cielo y el agua. Cuando hablamos del cielo también estamos hablando del éter, pero primero vamos a ver la tierra. ¿Mm? La tierra es el primer gurú que se presenta en el escrito del Uddhava Gita, volviendo a la fuente filosófica y literaria a la cual nos vamos a remitir. Y es la fuente de todo la tierra. Ella nos enseña la paciencia, la estabilidad, la importancia de estar firmemente enraizados, mientras nos nutre y nos sostiene en nuestro viaje espiritual. La tierra representa el principio de maestría, representa la firmeza, la estabilidad, la adaptabilidad, la transformación. En este caso, vamos a ver a continuación posturas yógicas que justamente se conectan con Muladhara Chakra. Muladhara Chakra, Mula significa tierra, y Dara quiere decir aquello que sostiene, ¿sí? Vamos a compartir en imagen las posturas yógicas que se asocian con estos principios de maestría de la tierra aquí. Tadasana, la postura de la montaña. No puse imágenes de las posturas porque si va a ser un poquito muy extensa cada presentación y por una cuestión de tiempo, directamente puse el nombre y las traducciones. De todas maneras, ustedes la pueden buscar por Google. De todas estas posturas tienen las respectivas imágenes, por eso algunas de ellas puse la traducción. En las formaciones de yoga que brindamos en Vasanti Veda Yoga, siempre llamamos a las posturas por su nombre en sánscrito.
principalmente porque como brindamos un aval internacional en dichas formaciones, el lenguaje del yoga, el lenguaje de las posturas, en esencia, se imparte a través del sánscrito, ¿sí? Así como hay un lenguaje musical, podríamos decir, cuando uno se junta con músicos a componer, naturalmente hay un intercambio de diferentes terminologías que se asocian con notas, ¿no? Mi, sol, re menor, eh, do bemol, etcétera, ¿no? Diferentes notas musicales. Es como un lenguaje musical. En términos más, por ejemplo, técnicos, están las partituras, las corcheas, semicorcheas, etcétera. En el caso del sánscrito, digamos, del yoga, también hay un lenguaje, ¿sí? Hay una manera de comunicar. Y, por ejemplo, como nosotros brindamos formaciones a nivel internacional, hay personas que pueden dar clases en otros países del mundo, en otras lenguas, y de repente llamar a Adho Mukha Savasana, perro boca abajo, si estamos dando yoga en otro lugar, no nos van a entender qué significa, si es otro idioma que no sea el español, perro boca abajo. Pero quizás sí nos entiendan Adho Mukha Savasana, porque ese es el nombre de la postura. Entonces, por eso es que citamos las referencias en sánscrito en ese contexto. Entonces aquí tenemos las posturas principalmente asociadas al elemento tierra. Tadasana, que es la postura de la montaña, ¿sí? Pero hablábamos también que la tierra se asocia a un chakra. ¿Cuál es el chakra? Muladhara. Muladhara. Mula significa raíz. Y Dara podríamos definirlo como tronco o poste. ¿Sí? Muladhara. Es decir, aquello que sostiene, ¿no? Aquello que sostiene el tronco, aquello que sostiene el crecimiento es la raíz. No solamente lo sostiene, sino lo nutre. Este chakra está vinculado con el elemento tierra y a su vez también la palabra Dara se asocia a Dharma. Dharma, que significa el conjunto de deberes virtuosos que conducen a la perfección, a la iluminación. Dharma. Entonces, por un lado, Dara, poste, tronco, y por otro lado, Dharma. Ahí se asocia justamente, ¿no? Nuestro vínculo con la naturaleza. El cultivo de las virtudes está presente en este término. El elemento tierra asociado con, por ejemplo, Tadasana, la postura de la montaña. Ahí vemos algunos de los beneficios, de manera resumida, he tratado de sintetizar lo mínimo posible. Hay muchísimos otros beneficios de cada postura, pero principalmente esta postura representa la fuerza y la estabilidad de la tierra, la solidez, la conexión. Es el principio. La montaña es uno de los gurús, pero aquí estamos hablando del gurú de la tierra y la postura que la representa. Balasana, la postura del niño. Malasana, la postura en cuclillas. Uttanasana, la flexión hacia adelante de pie, ¿sí? Parados de pie, ir hacia abajo, hacia adelante con las piernas estiradas, bien apoyadas. Vrikshasana, la postura del árbol, ¿sí? Que nos recuerda la gracia, la flexibilidad de los árboles, etc. Entonces aquí tenemos posturas que trabajan en los beneficios de todo lo que representa Muladhara Chakra, ¿sí? Y a su vez nos conecta con un principio de maestría de la tierra, que la tierra, ¿sí? Como vemos, como hemos visto en el texto anterior, ¿sí? Está asociada con, además de ser el primer guru, representa la paciencia, la estabilidad, la firmeza, la nutrición, la fuente de vida, ¿sí? Nuestro sostén, nuestro hogar, y el primer principio de maestría femenino de los aproximadamente 7 que componen la naturaleza, 7 principios de maestría femeninos que vamos a ir analizando paso a paso. Entonces, por un lado les va a llegar esta información, ¿sí? El planeta, la madre tierra como este principio y posturas que nos conectan con esta fuente, con esta raíz. Y luego vamos a ver a continuación otro principio de maestría, en este caso, que es el del elemento aire. Aquí tenemos todo lo que representan los diferentes ejercicios de respiración
o pranayamas, asociados principalmente a los 5 aires vitales, cada uno de ellos con una función y una correspondencia corporal específica. Tenemos el primer aire que es prana, ¿sí?, ubicado en nuestro entrecejo. Udana, que es el segundo aire vital ubicado en la garganta. Por ejemplo, prana rige la energía y es la fuente vital para el corazón, cerebro, ¿sí? Udana, por ejemplo, garganta, pulmones, oídos. Regulan las funciones fisiológicas del cuerpo, los diferentes aires vitales. Prana significa aire, prana significa vital, y llama, prana llama, ¿no? Llama significa controlar, regular, ¿sí? Luego tenemos el tercer aire, que en este caso sería Viana, que se ubica en el centro del corazón. Representa esencialmente todo nuestro sistema circulatorio y se asocia con los movimientos del cuerpo, ¿sí?, con todo lo que implica la biomecánica corporal. Viana. Luego tenemos el cuarto aire vital, en este caso, Yamana, ubicado en el estómago principalmente, pero que regula todas las funciones del sistema digestivo del cuerpo, ¿sí? La digestión, la asimilación de los alimentos, la nutrición, el intestino grueso, el intestino delgado, el vaso, Yamana. Y por último, el quinto, en este caso, Apana, que principalmente Apana regula, está vinculado a los órganos excretores y trabaja sobre los movimientos catabólicos, eliminación de los productos de desechos del cuerpo. Estos son como los 5 aires vitales. Se explica que el alma fluye dentro, en el marco de estos 5 aires vitales, que por supuesto cuando practicamos técnicas de respiración lo que hacemos es estimular el funcionamiento de los mismos, que a su vez otorgan beneficios físicos y sutiles, físicos y mentales. Entonces, el elemento aire, como un principio de maestría, ¿sí?, se asocia principalmente a los significantes asociados, como vemos aquí, ¿no? Nos recuerda la importancia de la respiración y la conexión con lo sutil, con este cuerpo sutilmente, inteligencia, ego. Nos enseña a ser ligeros, flexibles, receptivos a las sutilezas del universo. El aire representa este principio de dinamismo y la mente. Nuevamente, aquí tenemos también las posturas que se asocian al elemento aire. La del árbol, que se repite con el elemento tierra, y Natarayasana, una postura que se asocia al señor Shiva, la postura del bailarín, ¿sí?, también vinculada al elemento aire. El siguiente elemento es el éter o el cielo. Y aquí tenemos varias posturas. Se repite Vrikshasana, por ejemplo, como número 1, Ardha Chandrasana, postura de la media luna, Urdhva Dhanurasana, la postura del arco hacia arriba, Prasarita Padatonasana, flexión hacia adelante con piernas separadas, y Sirsasana, postura sobre la cabeza, la postura del parado de cabeza. Aquí tenemos 5 posturas vinculadas al elemento éter. Un detalle que no mencioné, el elemento aire se vincula, por ejemplo, volviendo al aire, con Anahata. ¿Sí? Anahata chakra. Dijimos que tierra se asocia con Muladhara, aire con Anahata, y en el caso del éter, con Vishuddha chakra. Nosotros vamos a dejar aquí, por ahora, vamos a dejar en el elemento cielo-éter. Por supuesto que la próxima clase vamos a retomar con la conexión aún más profunda de lo que representa cada postura, porque no nos olvidemos que son 24 maestros, de los cuales vamos a ir aprendiendo muchísimo de ellos y profundizando. ¿Por qué vamos a dejar aquí? Porque quiero compartirles también en el próximo encuentro su correlación en relación a los chakras, sus correspondencias corporales y demás aspectos. Pero volviendo al elemento éter,
el elemento cielo. El cielo también representa y tiene una correspondencia planetaria, en este caso que es Júpiter. Júpiter es Gurudeva. Júpiter es el principio de maestría, el principio del guru del Dharma. ¿Sí? La palabra guru viene en relación y se asocia a Júpiter. Júpiter que rige dos signos, el signo de Sagitario y el de Piscis, un signo de fuego como el de Sagitario y de agua como Piscis. Y el cielo con su infinita expansión nos invita a elevar nuestra conciencia, a trascender los límites de lo material, nos enseña la importancia de la visión amplia, la libertad y la conexión con lo divino. El éter que se asocia también con Vishuddha Chakra, la comunicación, asociada y vinculada con el sentido de la escucha, del oído. Cada chakra también está vinculado con un sentido. La tierra con el sentido del olfato, el aire con el sentido del tacto a través de la Anahata Chakra, y el cielo, el éter, el chakra de la comunicación, ya que el cielo es lo visible del éter. Para que se dé una idea, el éter se la llama también a la autopista del sonido. La autopista mediante el cual transita el sonido, ¿sí? Y las vibraciones, por ejemplo, las ondas de Wi-Fi, de comunicación, todas viajan a través del éter, más sutil que el aire, no visible, no tan tangible o perceptible como el aire, pero que visiblemente se manifiesta a través del cielo. La visión amplia, la libertad, la conexión con lo divino. Entonces, ahí también estuvimos viendo posturas que nos permiten conectar con este principio de maestría. Para el próximo encuentro vamos a ver el principio de maestría del agua, desde su definición y, por supuesto, su correlación con las posturas yógicas. A ustedes ya igual en el texto les va a llegar, ¿sí? ¿Cuáles son las posturas también que estimulan el elemento agua? El agua asociada a Swadhisthana Chakra, el segundo chakra, vinculada al sentido, ese chakra vinculado al sentido del gusto. ¿Sí? Entonces dijimos, Muladhara el olfato, Swadhisthana el gusto, el aire representa Anahata el tacto, el éter, Vishuddha, la escucha. Y ahí tenemos las diferentes posturas que se vinculan con este principio de maestría del agua. ¿Sí? Pero no me quiero extender mucho más para que ustedes también tengan el tiempo para poder asimilar toda la información en la que hemos estado profundizando el día de hoy. El próximo encuentro vamos a ver una conexión ya más profunda, en este caso con los chakras, y propiamente con los versos que hablan de estos principios de maestría. Vamos a profundizar aún más en ellos. Recuerden que el próximo encuentro va a haber unos 4 principios de maestría. ¿Sí? Aquí vimos los primeros 4, pero vamos a tomar también como referencia estos 4 para seguir avanzando en nuestro vínculo con la naturaleza. Por ejemplo, tenemos a la serpiente como un principio de maestría, la montaña, el árbol, a los ríos. Entonces todo esto va a ir tomando una dimensión cada vez más profunda y más conectada con la naturaleza, de tal manera que podamos ir teniendo una visión yógica de la vida que no atenta contra ninguna creencia, contra ninguna religión tampoco, sino simplemente es una manera de vincularnos con el entorno sabiamente y sobre todas las cosas amorosamente, ¿sí? Ya que hay un intercambio permanente amoroso entre la naturaleza como fuente primaria de la vida y nosotros como receptáculos de todo lo que emana esa naturaleza. Entonces, si reciprocamos de manera consciente con ella, naturalmente vamos a obtener mucha más gracia, mucho más visión y bienestar. Desde ya, muchísimas gracias. Síganos en nuestras redes, suscríbanse a nuestro canal también de YouTube, en donde se sube este video. Cualquier duda o consulta nos las realizan de modo privado por el WhatsApp de la Academia, que les va a llegar también en texto. Y desde ya, muchísimas gracias por este momento, este espacio, haber dado tiempo de su vida para poder estudiar y comprender y conocer toda esta maravillosa filosofía y ciencia del yoga. Mi nombre nuevamente es Siama Das y me despido aquí para un próximo encuentro el próximo martes. Namaste.